El infierno y la condenación del alma. ¿Qué tan real es el infierno? Déjenme decirle a ustedes que el infierno es un mundo espiritual que se cree que está en el medio de la tierra. ¿Y qué sustento tiene esto? Tiene un sustento bíblico. En la Biblia se menciona en un lugar de tormento, en donde van las almas que no obedecen a Dios y están ahí en espera de un juicio final que se dará al final de los tiempos. También se habla de otros lugares de tormento diferentes al infierno. Entre ellos está uno que se llama el lago de fuego, hay otro que se llama el abismo y el infierno es otro. O sea, son tres lugares de tormento diferentes. Ahora, el infierno, muchos pensarán que, bueno, es un mundo espiritual, pero ¿y si existiera? Supongamos que doy la duda de que a lo mejor sí existe, no sé, pero van a ir los malos, ¿no? Los matones, los psicópatas, los que hacen y deshacen, ¿no? Esas son las personas, los terroristas, etcétera. Esos son los que van al infierno, no las personas como tú y como yo, ¿no? Que trabajamos, que no matamos a nadie, que no le hacemos mal a nadie, que tenemos nuestra familia, etcétera. Entonces, ¿por qué me interesaría a mí entonces si existe o no existe, si al final de cuentas no tiene ninguna correlación con mi vida? Eso es desde la perspectiva de quién y qué te hace pensar que así es, ¿no? Aquí lo importante es saber qué es lo que dice la Biblia al respecto. La Biblia es un libro que se ha considerado un libro de inspiración divina a lo largo de los siglos. Es solamente en las últimas décadas ha vivido una transformación en la mentalidad de las personas respecto a la Biblia, la que le han restado credibilidad, en la que ya no se cree en lo que ahí está escrito. Muchos creen que ha sido un libro manipulado y ya pocos creen realmente que fue un libro inspirado por Dios, o por lo menos no toda la Biblia. La mayoría de las personas, si es que creen y son creyentes en Cristo o en Dios, van a probablemente salvar los evangelios, pero fuera de eso, el resto como que no les importa mucho qué dice el libro. Este es un libro, un solo documento, de principio a fin. Todos los profetas, desde el principio hasta los últimos, que fue Juan el Bautista, y los apóstoles, las últimas personas que escriben en este libro, todos hablan de que la palabra es una. Entonces, ha sido una unidad desde el principio hasta el fin. Ha sido una palabra que no se ha contradecido a lo largo de las épocas. Fue un libro que se escribió durante muchas épocas por muchos diferentes autores, muchos diferentes profetas, inclusive en diferentes países. Entonces, todos estos libros en esa época eran rollos, pues se juntaron, ¿verdad?, en un solo documento, que es lo que conocemos nosotros, la Biblia. En la Biblia nosotros tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Al Antiguo Testamento son los libros que ya existían previos al nacimiento de Cristo. Son todos esos profetas como Isaías, como Ezequiel, etcétera. Los 5 libros, el Pentateuco, con Génesis, Números, Deuteronomio, y pasamos a Josué y así, ¿no? Y después, pues, Reyes, libros históricos, está Daniel, etcétera. Después del nacimiento de Cristo y su ministerio y su ascensión a las partes celestiales, se escriben los evangelios, 4 de los apóstoles que vivieron con Cristo, y el último libro dado a San Juan, que fue Revelación o Apocalipsis. Todos, desde inclusive el mismo Jesús, dijo que él había venido a que esa palabra que había sido dada en la antigüedad, pues se cumpliera. Porque una de las profecías más esperadas, yo creo que la más esperada, no una de las más, sino la más esperada, la profecía más esperada de todos los tiempos, era precisamente la llegada del Mesías.
Porque en esa época los judíos esperaban la renovación total y completa de Jerusalén. Ellos sabían que en el momento en el que el rey viniera iba a renovar todas las cosas. Y iba a ser pues de Jerusalén la capital del mundo. Entonces ellos esperaban a un rey redentor de Israel que iba a llegar y acabar con todo lo que estuviera opuesto a eso. Eran todos los gentiles, porque la palabra únicamente estaba en manos de Israel. La iglesia, hasta el nacimiento de Cristo, fue Israel. No había en todo el mundo nadie que llevara la antorcha de la palabra. Ellos eran la única luz verdadera en la historia. Fueron por mucho, mucho tiempo. Fue a partir del Nuevo Testamento, con el nacimiento del Mesías, la promesa más esperada de todos los tiempos, donde Israel no la acepta, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa después. Israel pues se destruye, la destruyen, mejor dicho, la saquean, la gente sale, mucha muere, mucha la matan, e Israel dejó de existir, ¿no? Pero Dios tenía ya una promesa para Israel, que posteriormente en los últimos tiempos iba a recoger a su gente de todas las naciones e iban a regresar y formar la tierra. Pues algo que parecía completamente mitológico para cualquiera que hubiera escuchado esto en cualquiera de los siglos pasados, inclusive en las épocas medievales, en cualquier época de la historia, hubieran creído que esto era un mito. ¿Cómo es que se iba otra vez a formar Israel? ¿No? Esto era algo descabellado. Pero en 1942, 43, no sé la fecha exacta, se crea la nueva tierra de Israel. Se crea y en el mismo lugar donde estaba el Israel antiguo. Y ahorita regresaron a esa tierra, a ese lugar. Pues ahí se cumplió otra de las profecías. Pero como ha pasado en nuestros propios ojos, ya en nuestra época, ya no lo vemos como algo muy increíble, ¿no? Que exista Israel. Pero esa ha sido una profecía cumplida de las más espectaculares de los últimos tiempos. Pero ¿en qué momento vas entonces a despertar y decir, espérate, ya se formó Israel, que también era una locura para los bisabuelos? Y ahí está. Sabemos que Israel existe. Espérate. Es verdad, bueno, eso está más lejano, pero pues también es historia. Israel dejó de existir, como dice la Biblia, ¿no? Que 70 años después, como dijo Cristo, todo iba a ser derrumbado. Y así pasó. Y como dijo Daniel también en su profecía. Órale. Otra cosa, nadie podrá comprar ni vender. Todavía no estamos en ese punto, gracias a Dios. Pero estamos muy próximos. ¿Qué nos hace pensar que eso no va a pasar si todo lo demás ya ha pasado? Y aún así optas por ignorar ese libro, de que todo lo que está escrito se cumple. Ahora, que si ese libro entonces se cumple todo lo que dice y se ha cumplido a lo largo de la historia, y de la historia comprobable, historia que ha pasado ante nuestras propias generaciones. Ya no estamos hablando de las profecías que se cumplieron hace miles y miles de años, sino las que están pasando y la que todavía o nosotros o nuestros papás o nuestros abuelos vivieron de manera presencial. Estamos hablando de profecía bíblica cumplida ante nuestros propios ojos. Ahora bien, si ese libro entonces tiene la palabra, la realidad y se cumple y se está cumpliendo todo lo que está escrito, ¿qué más está escrito que no ha pasado? ¿Y qué más dice ahí concerniente a mí, a mi persona? ¿Dice algo de a dónde voy después? ¿O lo ignoro? Porque, ay, no quiero saber. Luego me preocupo. Pues, ¿qué dice? Ahí te va. Tienes un solo camino para la vida eterna. Un solo camino y que se llama Jesús, es lo que dice. Que si no aceptas ese camino, estás
yendo hacia otro mundo. Tú no vas a dejar de existir, es lo que dice. Tu alma es eterna. Te guste, no te guste, lo creas, no lo creas, es eterna. Tienes solamente dos lugares a donde puedes ir. Lo creas, no lo creas, te guste, no te guste, te parezca bien, no te parezca bien, te parezca ilógico, lógico, lo que sea que pienses. Dos. La diferencia entre esos dos lugares es que en uno es tormento eterno y en el otro es descanso y felicidad eterna. No hay un punto intermedio, no hay un punto de que desaparezco, no hay un punto de que a mí no creo en eso, no voy a entrar sobre ese juicio porque ni siquiera creo. No importa lo que la mente del humano decida, no decida, crea, no crea, lo acepte, no lo acepte, es lo que es. Ahora, esos dos lugares son eternos. Con Dios no hay intermedios, o frío o caliente. Lo intermedio es para afuera, solamente es lo mejor de lo mejor. ¿Y qué es eso? Es todo aquel que acepte que necesita a un Salvador. ¿Pero a un Salvador de qué? Esta generación está tan desconectada espiritualmente de Dios que ni siquiera creen o saben que necesitan ser salvos de algo. Porque me han dicho, pero ¿de qué? ¿Arrepentirme de qué? Empezando por ahí, todo humano desde el momento en que nace, nacemos ya con una culpa que venimos cargando de antecesores. No quiere decir que el bebé se vaya al infierno si se muere, pero sí desde el momento en que empiezas a tomar decisiones y empiezas a diferenciar lo bueno de lo malo. Y esto varía en edades. Hay quienes despiertan a muy temprana edad y hay quienes despiertan pues después. Entonces, sin ponerle edad es al momento en el que tú ya despertaste y sabes cuándo haces el mal y sabes cuándo haces el bien. Desde ese momento tú empiezas a, en una especie de juicio. Si tú llevas toda tu vida y la viviste bien, trabajaste, estudiaste, hiciste todo lo que pudiste, hiciste una familia, los ayudaste, de repente ayudaste a los pobres, diste lo que hiciste, lo que pudiste, no hiciste mal a nadie, ¿a dónde vas? Pues te vas al infierno. ¿Pero por qué el infierno? Porque nunca aceptaste a Cristo, nunca quitaste tu culpa. ¿Qué culpa? Todos tenemos que ser perdonados. Nuestras acciones no pueden ser perdonadas por nuestros actos de bien, porque nosotros no somos seres perfectos para que nuestro pecado sea quitado por nuestras propias acciones. Es por eso que Dios tuvo que dar un sacrificio, un ser perfecto, para que el pecado de la humanidad pudiera ser salvo. Pero ese sacrificio perfecto y ese plan de salvación perfecto, puedes acceder a él únicamente por medio de Jesús, porque Él fue el mismo sacrificio. Él dio su vida por ti. Entonces tienes que aceptarlo. No es solamente creer en Él, no es solamente saberlo, no es solamente tener, bueno, la fe es muy importante, pero no es solamente fe, aunque la fe es el requisito indispensable para poder después tener acceso a lo demás, ¿no? Primero, pues obviamente tienes que creer en Él, si no, ¿cómo lo vas a aceptar? Algo que ni siquiera crees. Tienes que creer en Dios. Entonces, aquí espero que ya empiece a hacer un poco más de sentido. Hay una culpa en ti por muchas cosas que hacemos que ni siquiera sabemos que estamos haciendo mal, porque el mundo no las cataloga como mal, pero bíblicamente están mal. O sea, ese libro, que es la palabra por medio de la cual se va a juzgar a toda la humanidad, hay una serie de cosas que puedes hacer, cosas que no puedes hacer, cosas que están permitidas, cosas que no están permitidas. Y haciéndolo fácil, hay 10 mandamientos, no matarás, no esto, no aquello. Pero primero
tienes que aceptar a Cristo. Aunque hagas esos 10 mandamientos sin haber aceptado a Cristo y estar consciente que lo ocupaste para poder entrar al plan de salvación, entonces de nada sirvió. Pero si estás consciente de eso, entonces sí, de ahí vas a empezar. Una vez estando consciente que necesitas a Cristo para que Dios te perdone, ahí empieza el proceso de salvación. Hay muchas cosas que están mal que nosotros no sabemos. Ver pornografía, la masturbación, tener encuentros sexuales sin estar casado, pensamientos sexuales. Hay tantas cosas, leer tu horóscopo, cositas que ni siquiera te pueden pasar por la mente y que no sabes que estás pecando. Entonces el primer paso es aceptar a Dios, aceptar a Cristo como tu único Salvador. Y después de esto viene una vida espiritual. Después de esto viene, si lo dices real y de todo corazón, empieza una nueva vida, un nuevo tú. Vuelves a nacer. Y es cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti. Y eso lo sabes porque un peso se quita de ti. Esto es diferente a la nueva era, esto es diferente a lo que te dicen los de yoga, los que te dicen los de la meditación, o los que te dicen todo esto es diferente. Tú sabes que es Dios mismo tocando tu alma. Es diferente a todo lo que has experimentado jamás, te lo aseguro. Y a partir de ese momento, porque Dios es bueno y es misericordioso y sabe los tiempos de maldad en los que vivimos, pues te abre el entendimiento y te hace ver lo que está mal. Te hace ver lo que está mal que antes creías que no estaba mal, ¿no? Creías que era algo normal. Y empiezas a ver el mundo diferente desde una perspectiva bíblica. Y te empieza a interesar a leer la Biblia, a saber de Dios y hablar siempre de Jesús, estar enamorado de Jesús, etcétera. Yo te invito a que le pidas a Jesús que se revele a ti, que si no crees, dile que te haga creer, o de quién es este Jesús que habla tanta gente. ¿Qué es eso? Porque yo no creo. Si existes, por favor, dímelo. Habla con Él y pídele que te haga saber que Él está ahí, ¿no? Si eres alguien que ya sabe de Jesús, pero que vive una vida completamente fuera del ámbito religioso, del ámbito cristiano, regresa a Cristo. O si nunca has vivido o nomás crees en Él, pues ya llevas un avance, ya crees. Ahora da el siguiente paso. ¿Qué pasa si no lo haces? Hay un lugar de tormento para todo humano, sin excepción de personas, sin excepción me refiero de cualquier nacionalidad, edad, sexo, edad, lo que sea. No hay excepción de personas en ese lugar. Es por eso que es importante pasar el mensaje, es importante hablar de Cristo, que no es algo del ahí se va, es tu eternidad en un lugar. Tú escoges a dónde ir. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.